y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Lucas 24, 27. Buenas noches. Les saludo hoy miércoles 21 de octubre del 2020, deseando que disfruten de todas las bendiciones de Dios. Hace 8 días meditamos en la palabra de Dios prosperada. Los invito a estar muy atentos hoy con el tema ejercitándonos en la piedad. Este mes es propicio para compartir la palabra de Dios con todas las personas. Buenas noches, bienvenidos a nuestra reunión de oración. Los invito a que ahí donde están en casita, vamos a reunirnos y vamos a dar inicio a este tiempo de comunión. Así que primeramente pues le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder anunciar su palabra, de poder hablar de ella con libertad. Para mí es un privilegio poderles compartir en esta noche esta porción de la palabra. Los invito a que juntos nos unamos en un mismo espíritu y vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a cantar un pedacito de este himno. Así que si no te lo sabes, igual puedes invocar el nombre del Señor, declarar una bendición especial para Él, declarar con tus propias palabras que salgan de tu boca, que le adoren, y lo puedes hacer con libertad. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, porque en Cristo tu Hijo nos diste el perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros en cada momento, porque nos has guiado, porque a pesar de las dificultades hemos podido encontrar en ti esperanza. Te bendecimos, Señor, porque tú fortaleces nuestra fe con tus detalles. Cuando estás con nosotros en esos momentos duros, podemos experimentar tu paz y tu gozo. Gracias, Señor, porque en este mes de la Biblia tu palabra ha sido como un sustento especial para nuestras vidas. Solamente a ti damos toda la gloria y la honra y la exaltación y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno y porque siempre, Señor, has estado allí con nosotros. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre sus vidas esa libertad y esa victoria que Él ya conquistó para nosotros. Vamos en este momento a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo. Así que, mientras ustedes van buscando Primera de Timoteo, vamos al verso 4. Yo ya estoy acá listico, les voy a dar una esperita. Y vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 8. Listo, iniciamos en el capítulo 4, en el verso 6. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, vemos cómo la palabra de Dios nos habla acerca de ejercitarnos en la piedad.
Cuando tú piensas en piedad, o de hecho lo puedo decir de una manera personal, cuando yo pensaba en la piedad, estaba como un poco más enfocado acerca de la misericordia, o decir no, tener como compasión por una persona. Pero en este caso, cuando yo empiezo a estudiar a la luz de la palabra esta frase piedad, me doy cuenta que tiene un significado un poco más profundo, y es la devoción. Piedad tiene que ver con devoción, con entrega, con esa dependencia del Señor. Es un estilo de vida. Entonces, ejercitarnos en ese estilo de vida tiene una ganancia profunda y un beneficio mucho más especial que el ejercicio corporal, como lo dice la palabra. Por más ejercicio que tú hagas, tú nunca vas a dejar de envejecer. Tu cabello se va a caer, tu cuerpo se va a ir deteriorando, por mucho ejercicio que hagas. Pero cuando tú te ejercitas en la piedad, hay una ganancia que no solamente está para esta vida, sino también para la vida eterna. Es un disfrute, es un beneficio que es mucho más grande que lo que puedas hacer al ejercitarte. Si bien te sientes muy bien ejercitándote, pues cuando tú te ejercitas en la piedad y no en tu cuerpo, vas a disfrutar de algo más especial. No quiero decir con esto de que los que se ejercitan o los que hacen ejercicio saliendo a trotar o montando bicicleta, he visto en estos días algunas personas, estén haciendo mal. Por supuesto que no, es algo que les da un beneficio para su cuerpo, pero ejercitarte en la piedad es algo más sublime, más glorioso, es algo que te va a dar una ganancia para la eternidad. Pero también vamos a ver que en nuestra vida diaria es muy importante ejercitarnos en la piedad. Así que vamos a avanzar a Segunda de Pedro. Voy a pedir que vayas a Segunda de Pedro y vamos a ubicarnos en el capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, la piedad no es algo que tú puedas hacer porque lo desarrollas en tu personalidad o porque es una cualidad que tú tienes. No, la piedad ha sido dada por el Señor. En esencia, tú eres piadoso porque tienes al Señor en ti, ¿sí? Y es ahí donde hay algo bien importante. No es un sentimiento o no es una acción que tú puedas desarrollar por tu esencia humana, sino que lo que estamos viendo es que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es proveniente del Señor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio, continuamos en el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Entonces, vamos a hacer un pare aquí y hablemos por lo menos, o mejor dicho, reflexiona en alguna de esas grandísimas promesas. El Señor me ha dado una muy especial en este momento y te la quiero compartir. Está en Romanos 6, 8, 10. Entonces, vamos un poquito más atrás. Sería muy chévere que me acompañaras en la lectura. Listo, atrás de Corintios encontramos Romanos. Y vamos a Romanos 6. Y vamos a hablar de una de esas grandísimas promesas. Del verso 8 al 10 dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive.
esta palabra me la dio el Señor y entonces podía tener esperanza. Muchas veces nos encontramos en situaciones, por así decirlo, como enredos que quieren venir a nuestras vidas y pasamos por unas situaciones donde empiezan a haber como una clase de desánimo, o como cuando empiezas a sufrir una tentación o a tener que luchar con algo carnal o con una situación adversa. Entonces esta palabra me daba esperanza, porque yo decía, el Señor murió, pero venció la muerte porque Él resucitó. Y así como lo vimos el domingo o en las predicaciones que hemos visto especiales acerca por lo menos el domingo creo que estuvimos hablando acerca de la muerte del Señor Jesús. Entonces, viendo esto, el Señor nos insta a que podamos estar entendidos de que su muerte nos ha dado una libertad del pecado. Para mí eso es algo muy especial. Siempre que pienso en mi debilidad o siempre que pienso en mi humanidad, puedo tener esperanza de gloria cuando entiendo que a través de la muerte del Señor Jesús, mi vida fue totalmente transformada y ya voy a pasar a algo más glorioso, es decir, a la perfección de un hombre que poco a poco está siendo procesado por Él hasta alcanzar la santidad. Entonces, esto para mí es una grandísima promesa, pero tú puedes encontrar a la luz de la palabra muchas grandísimas promesas que están contigo, que te fortalecen. Y en este momento yo quisiera decirte, estamos en el mes de la Biblia y muchas veces nos encontramos en situaciones donde pareciera como si perdiéramos la fe. Pero yo quiero confirmarte en esta noche y que tú puedas entender que si tu vida está confirmada, está firmada en la palabra de Dios, está sobre la roca. El verbo era Dios. Entonces, cuando tú afirmas tu vida sobre la roca, no es que no hayan momentos de dificultad, porque justamente las aguas van a venir, corrientes fuertes van a venir a azotarte, la lluvia va a descender, pero tú vas a estar firme en la roca. Entonces, levanta ese ánimo, confírmate en la palabra, establece tu corazón no de acuerdo a lo que dicten tus emociones, sino a lo que está escrito. Porque si tú eres una persona que ha confirmado su vida en la palabra, o que ha afirmado su vida en la palabra, que ha creído en la palabra de Dios, que ha creído en que Él es fiel para cumplir sus promesas, entonces levanta ese ánimo, enfócate y cree en esa palabra, porque Dios es un Dios verdadero, un Dios real, y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Entonces ahí puedes levantarte en la palabra que el Señor te ha dado, en esas promesas, y puedes confirmar tu corazón. Lo digo porque justamente lo puedo experimentar a diario. Es algo que realmente se convierte en algo vivencial. Viene un desánimo, viene una tentación, viene una prueba, viene una dificultad, y puedo tener esperanza porque mi vida está puesta en la palabra, está firmada en la palabra. Y empiezo a sentir esa necesidad de tener que encontrarme con el Señor, porque Él le da algo de vida, Él le da vida y le da algo de esperanza a mis días. Entonces, te invito a que continuemos en la lectura de Segunda de Pedro. Volvemos un poquito atrás y estamos en el capítulo 1 y dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Y por eso es que hablaba ahorita de Romanos. Cuando tú piensas en una naturaleza divina, a veces
lo podrías visualizar como algo muy lejano porque ves tu humanidad o es muy palpable tus debilidades son muy palpables, entonces lo ves como un poco difícil, pero es a través de estar en este proceso de ejercitarnos en la palabra, de tener esa comunión con el Señor, que nosotros vamos a desarrollar esa naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces por eso también hablaba acerca de que una vez murió el pecado, y ahora ya no vivimos para el pecado, ahora vivimos para Dios. Entonces, esto me confirma, esta palabra me da esperanza, esta palabra me permite entender que a pesar de que vengan esos momentos de enredo, a pesar de que vengan las tentaciones, a pesar de que mi carne se levante por un día, el Señor ya ha vencido y yo puedo depender de Él para disfrutar de esa libertad que Él ya conquistó para mi vida. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Cuando tú piensas en virtud, entonces voy a leerles un apunte que hice sobre la definición de virtud. Dice, disposición habitual para hacer el bien. Y también tiene que ver con esa facilidad de poder hacer el bien. Entonces, a la fe, es decir, a lo que tú has creído, donde has confirmado esa palabra, debes añadirle, donde tú has confirmado tu vida, que es en la palabra de Dios, debes añadirle virtud. Y esa capacidad para poder hacer lo bueno solamente lo encontramos en el Señor. Obviamente, entonces volvemos a entender el inicio o la base de este proceso que está en la piedad. Entonces, en esa devoción, no se trata de solamente tener la información, sino que esa fe que ya está cimentada en hechos pasados y en unas promesas que el Señor nos ha dado para nuestra vida diaria, le añadimos virtud. Pero no se queda solamente allí, en esa capacidad o en ese desarrollo de hacer lo que agrada a Dios, sino también que a la virtud, le debemos añadir conocimiento. Entonces es ahí donde empezamos a tener que tener una dependencia de esa palabra. Entonces el Señor ha hablado unas cosas, me gustó mucho como lo dijo la doctora Ángela en el tema que nos compartió, en esa porción de la palabra que ella compartió con nosotros cuando dijo que de la boca del Señor había salido la palabra. Es por eso que nosotros tenemos que tener plena confianza en que es verdad, en que es así, en que eso que Él dijo va a pasar. Entonces, el conocimiento está en el Señor y está en su palabra. El Señor nos da vida. Y el Señor ha declarado unas cosas, y esas cosas están escritas. El Espíritu Santo se las dio a algunos hombres y por inspiración divina quedaron plasmadas en un papel. Y yo puedo leer esto, pero el Espíritu que da vida y el Espíritu que trae a mi vida revelación me permite entenderlas. Entonces, para mí esto también es algo muy especial, porque este conocimiento no es como cuando tú piensas en el conocimiento del mundo, que es como saber mucho. No, es ser entendidos de la palabra del Señor a través de una dependencia al Espíritu Santo y por ende tener la revelación. Eso es algo totalmente diferente al conocimiento del mundo. El conocimiento del mundo es como capturar una información y tenerla allí en tu mente, pero la palabra de Dios es totalmente aparte a eso, nada que ver el conocimiento del que estamos hablando aquí, porque ese conocimiento te lo da el Señor en una dependencia absoluta de Él. Pero no se queda allí, también dice que al conocimiento
debemos añadirle dominio propio, es decir, tener esa firmeza. Cuando tú hablas de dominio propio, hay una palabra que dice que Él no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio, de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tú puedes entender que esa firmeza en tu vida, que esa radicalidad, tú puedes ser radical porque en esa comunión con el Espíritu Santo, a través del conocimiento que adquieres por la palabra de Dios que te da vida, que hace realidad todas esas cosas en ti, tú puedes estar firme en las promesas del Señor, tú puedes estar firme en lo que Él ha dicho, en ese caminar, a pesar de que vengan esas situaciones de dificultad, esa situación donde uno pierde la esperanza, quizás también por una enfermedad o por un problema en la casa, cosas que nos afligen, porque siempre el Señor nos está hablando con la verdad, y Él, a pesar de que nos habló de cosas muy buenas que iban a pasar con nosotros, o esa bendición especial que iba a estar con nosotros, también nos dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces, aunque tengamos aflicción, aunque pasemos por esos momentos de dolor, de angustia, Él prometió estar con nosotros. Y también algo muy especial, Él dijo: yo ya vencí, Él ha vencido. Entonces, por eso podemos tener esa plena confianza de que, aunque vengan esas situaciones de dificultad, podemos tener dominio propio y confiar, porque el Señor ya venció. Y hay algo también muy especial que se le debe añadir al dominio propio, y justamente es la paciencia. Y les voy a compartir también esta definición, porque lo vamos a ver en dos aspectos. Paciencia es una capacidad para poder soportar el sufrimiento. Y les voy a proponer que lo hablemos en dos aspectos. Uno, que es cuando tú estás enojado. Entonces, ¿cómo es tener paciencia cuando uno está enojado? Vamos a ver lo que dice Proverbios 14, y es algo es algo que me confronta mucho. La palabra de Dios es real, por ende, cuando tú lees algo y el Espíritu Santo trae discernimiento a tu vida, entonces tú puedes entender que tras eso hay un propósito, tras lo que estás leyendo hay algo que el Señor te está hablando. Entonces, vamos a leer Proverbios 14, y dice el versículo 29: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Se hace más necio el que se deja llevar por la ira, y se hace más sabio, o en este caso enaltece, como dice acá, dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, es más entendido y tiene más conocimiento el que tarda en airarse. Entonces, puedes pensar en esos momentos donde llega un enojo. A veces nos pasa, y constantemente estamos en situaciones donde viene un enojo a nuestras vidas. Poder tener control, dominio propio sobre esa situación, tener paciencia, esa capacidad de poder soportar el momento, muestra realmente que ya estamos en el desarrollo de ese conocimiento, que ya estamos creciendo en entendimiento. Pero cuando nos enojamos, como muchas veces nos ha pasado, que nos descuadramos, nos descuadernamos, como quieras decirlo, entonces muestra que todavía estamos muy necios, que todavía nos falta mucho. Es una medida que podemos tener también de la paciencia. La paciencia nos mide en ese aspecto. Lo otro podría ser cuando estás pasando por una dificultad que trae mucho sufrimiento, o cuando estás en un momento de mucha angustia. Y entonces ahí también hay una palabra, está en Romanos 12. Vamos a Romanos. Atrás de Corintios está Romanos.
Y vamos al capítulo 12 y leemos el versículo 12 que dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mientras estás en ese momento de sufrimiento, de angustia, debes estar gozoso en esperar la respuesta del Señor. Cada vez que pasamos por una prueba, cada vez que estamos en un trato, cada vez que hay una dificultad en nuestras vidas, y más que, te lo digo, si estás en el propósito de Dios y viene una dificultad a tu vida, entonces debes estar gozoso en esa esperanza, es decir, esperando a ver la obra del Señor o el resultado final de ese proceso en tu vida. Eso es muy difícil. A veces es muy fácil decirlo, pero es muy difícil experimentarlo. Más cuando no estás cerca del Señor. Es más fácil entenderlo y experimentarlo cuando tú estás rendido al Señor. Porque puede venir una noticia muy dura, puede venir cualquier cosa que traiga angustia a tu corazón, pero tú puedes estar gozoso y tranquilo. Dice, sufridos en la tribulación. Podemos experimentar ese dolor en medio de la tribulación, pero constantes en la oración. No puede esa situación absorbernos, no puede quitarnos la vitalidad, ese vigor. Estamos en ese sufrimiento, pero debemos estar en esa comunión con el Señor, constantes en la oración. Es algo muy importante. Prácticamente ahí nos está diciendo como el proceso, o nos está mostrando un proceso donde debemos estar en esa ferviente comunión con el Señor a pesar de cualquier dificultad, de cualquier situación adversa, para poder permanecer en Él. Y volviendo, ya vamos a finalizar la lectura, volvamos otra vez a Segunda de Pedro, y habíamos quedado en la paciencia. Él nos ha dado esa capacidad para poder soportar el sufrimiento, pero a esa paciencia debemos añadirle piedad. Y ahora lo veíamos al inicio, debemos añadirle devoción, debemos añadirle esa entrega, esa dependencia al Señor. Nosotros no podemos soportar esos sufrimientos, ni esos momentos de tentación, ni esos momentos de dificultad, si no tenemos una dependencia del Señor, si nuestra vida no está a los pies del Señor. Eso es claro, es lo único que nos diferencia a los demás. Los demás se descuadran, se alejan, se enfrían y se entregan muchas veces al mundo, pero los que permanecen en el Señor lo hacen no en sus fuerzas, no por sus capacidades, sino por depender del Señor, por tener esa devoción. Es un poder que el Señor te da también. Es un proceso de dependencia donde Él te da algo, esa firmeza, ese dominio propio, esa virtud que proviene de Él. Entonces, a esa piedad debemos añadirle afecto fraternal. Es un afecto que es propio de los hermanos. Entonces, cuando tú hablas de afecto fraternal, estás hablando de un afecto que es propio de los hermanos, de la familia. Es una fraternidad, es una armonía perfecta, que solamente la podemos desarrollar en ese proceso. Es una línea completa. Entonces, muchas veces pensamos que solamente es en la iglesia. En este caso, pues no nos estamos reuniendo. Igual en la iglesia también tenemos roces a veces entre hermanos, como lo normal. Los hermanos pelean, tienen malos entendidos, a veces no hay una comunicación fluida, pero tú puedes entender que el Señor te llama a ese afecto fraternal.
Y es muy importante que lo desarrolles a diario, en tu casa, en el trabajo, donde sea que estés, porque eso va a traer un resultado, o mejor dicho, va a dar un testimonio, que es lo que quiero decir, vas a mostrar la vida del Señor. Y finalmente, al afecto fraternal, amor. Obviamente, Dios es amor. Ayer Juan Pablo nos sorprendió con una cartica que estaba haciendo, entonces dijo, papá y mamá, nosotros estábamos como un poquito enojaditos por algo y entonces ella estaba distanciada de mí, yo estaba distanciado de ella y estábamos así como alejaditos. Y entonces Juan Pablo cogió la carta, dijo, papá y mamá, los amo mucho y recuerden, Dios es amor. Y parece algo como muy simple, pero realmente es algo que Dios nos estaba hablando en ese momento. Entonces el amor también es algo que proviene de Dios. Nadie puede amar si no tiene a Dios en su corazón. Nadie puede amar realmente si no tiene a Dios en su corazón. Lo puedo decir con firmeza, con claridad. Entonces, cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando el Señor está haciendo esa obra en tu vida, obviamente tú puedes amar. Y ahí es donde es fácil el afecto fraternal. Entonces, es una línea, es un proceso, pero estas cosas las debemos hablar. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El Señor nos perdonó y nos dio una libertad. Pero cuando tú olvidas todas estas cosas y no caminas y no te ejercitas en la piedad, entonces empiezas a andar como una persona simple, como una persona que no tiene esa comunión con el Señor, que no tiene un propósito en su vida. Empiezas a andar como en la corriente. Es lo que el Señor nos ha dicho para esta noche y yo quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojitos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, porque a la luz de tu palabra tú nos das esperanza y confirmas nuestros corazones. Claramente nos hablas también de momentos de sufrimiento, nos hablas de momentos de tener que vencer el pecado porque la concupiscencia está allí. Pero nosotros podemos estar firmes en ti y saber, Señor, que tú no nos has dejado solos en este proceso, que podemos confiar y saber, Señor, que podemos depender absolutamente de ti. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las dificultades, has estado allí con nosotros. Y hoy confirma nuestros corazones con tu palabra y nos llama, Señor, a tener esa devoción, a tener esa dependencia de ti. Te pedimos, Señor, que nos permitas acercarnos a ti en esta noche. Confiar en que tú eres bueno para perdonarnos, para levantarnos y restablecernos en esa posición que tú ya conquistaste para nosotros. Te bendecimos, Señor, y solamente a ti damos toda la gloria, toda la honra, porque has estado allí con nosotros mostrando tu fidelidad. Es muy importante cuando podemos hablar de ti porque te sentimos, porque eres real en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu obra poderosa, por tu sustento. Confiamos en ti y descansamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.